Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa de esta noche de los viernes de la comunidad no ágida Britoland, Colombia. Como ya me conocen algunos, Meir Shalom, dándole la bienvenida a todos los invitados, la gente que está en línea y aquellos que nos están visualizando este video ya tiempo después que lo hemos subido a nuestro canal. La noche de hoy tenemos una invitada de lujo, es la doctora Patricia Brown. Ella es coautora de un libro que se llama La ciencia de la felicidad. Es una experta en risoterapia y es la directora del Departamento de Salud del programa de salud integral avanzado en la Fundación Marcelino Muñoz. También honoris causa en todo esto que tiene que ver con el trabajo de la Fundación Marcelino Muñoz. Quiero darle la bienvenida desde Colombia a Panamá. Bienvenida, doctora Patricia, que ya la veo en línea. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta noche compartiendo un poquito de lo que para mí es la ciencia de ser feliz. Es este hijo que hemos eh, sacado a luz entre la doctora Margarita Ortiz, una colega de mucho prestigio de Puerto Rico, residente ahorita en Estados Unidos, y mi persona, con muchos años de amistad y trabajo armando esta belleza que forma parte de un extracto de los cursos que dictamos desde Atrévete a ser feliz que iniciamos en 2019, porque como todos sabemos, una de las cosas que más buscamos los seres humanos es encontrar esa felicidad. Desde los tiempos filosóficos escuchamos a todo el mundo hablando acerca de dónde encontrar la felicidad, qué hacer con ella, dónde alcanzarla y muchas veces la hemos buscado en asuntos materiales, en el tener, pero hemos descubierto que no es en el tener, sino en el ser. Entonces empezamos por allí a trabajar algunas cosas y con todo el auge y el desarrollo de las neurociencias, hemos podido sintetizar y encontrar estos puntos de enlace que nos llevan a tener una vida un poco más feliz. Por eso el libro se llama La ciencia de ser feliz. Es cómo cultivar el bienestar integral por medio de la acción. No podemos desear ser felices y no movernos. Decimos en nuestra fe que eh, la fe sin obras es muerta, que para que la fe pueda ejercitarse tiene que haber una acción. Yo hago algo y en fe espero tener un resultado bueno. Pero si no hago nada, mágicamente no es que va a ocurrir todo. Entonces yo creo que si quieres ser feliz también tiene que haber acción. Y yo creo que por ahí es por donde empezamos. Así es, correcto. Bueno, yo te relaciono con el público que tenemos esta noche, que hace parte de las múltiples comunidades en América Latina que maneja Britoland, el Centro No Ágida Mundial. Todos somos estudiantes de Torá, estamos aquí prestos, porque mira, no sé si lo sabías, para nosotros, cuando estudiamos el judaísmo, uno de los preceptos fundamentales que Dios ordena es que seamos felices. Y en medio de todo tenemos que cumplir con las cosas que Dios nos manda en este mundo, que a veces no es grato, a veces nos da más tristezas, pero en medio de todo tenemos que hallarle a Él porque está oculta su presencia y eso nos causa felicidad. En medio de la tristeza, del llanto, a veces el desespero, la frustración, sabemos que todo viene de parte de Dios y Dios hizo esta creación con amor y todo lo que hizo y hace permanentemente para nosotros, lo está haciendo para bien de nosotros. Y esa es la alegría que tenemos que encontrar. Entonces el tema tuyo cae de perlas porque a veces no logramos entender cómo poder cumplir con ese precepto de mantenernos felices, de dónde hallar esa felicidad a pesar de las múltiples circunstancias. Pero antes que empecemos, quiero que escuches, bueno, a todos los que ya están aquí en Colombia, vamos a hacer un saludo para que nos oiga la doctora Patricia. Buenas noches, ¿cómo estamos allí en el auditorio? Muy buenas noches, en paz, libre, felices, exitosos y plenos. Exitosos y plenos.
¿Cómo te pareció, Y Patricia? Apoteósicos y buenas volcánicos. noches. Apoteósicos y volcánicos, así es. Un saludo con propósito para iniciar con energía esta noche. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Bueno, Patricia, te voy a dejar entonces en compañía de nuestro público y el auditorio es completamente tuyo. Muchísimas gracias. Una de las cosas que sí quiero pues pedirles es que estemos todos atentos allí porque esto no es un monólogo. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es este libro, La ciencia de la felicidad. Estamos abiertos también a consultas, a preguntas de cómo nosotros llegamos a este nivel de poder entender, comprender y aceptar que debemos, es un mandato ser felices. Pero ¿cómo hacemos para ser felices? En nuestra investigación nosotros veíamos que nuestra naturaleza humana nos obliga a no ser felices. Hay demasiadas cosas que nos impiden acercarnos al nivel de felicidad que todos estamos buscando. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque recordemos cómo es nuestra mente y cómo es nuestra naturaleza. Tenemos una mente en la cual nos preparamos para nosotros protegernos y ese sistema de defensa nos obliga a estar alerta y por eso tenemos la mirada casi siempre puesta en las cosas malas que pueden ocurrir, porque lo que intentamos es evitar que se den. Entonces hacemos ese spotlight sobre las cosas malas que ocurren alrededor o todo lo que podría ocurrir mal para tratar de evitar entonces que ocurran. Y eso nos llega a un nivel en que nos saturamos mentalmente tratando de evitar las cosas malas, nos amargamos la existencia porque ponemos el foco en eso. Y como dicen los neurocientíficos, pues donde está tu foco de atención, es allí donde las cosas se expanden. Entonces vivimos pensando en las cosas negativas, se expanden las cosas negativas a nuestro alrededor. Hay un ejercicio infantil que a mí me encanta porque lo jugaba yo de niña y cuando estoy explicando estas cosas para que las personas puedan comprenderlo de mejor manera, les digo, si nosotros estamos sentados en un balcón frente a una carretera y empezamos a decir que todos los vehículos de color amarillo son míos y los tuyos son los rojos y el de aquel es negro, yo solo me voy a concentrar en ver los vehículos amarillos. Si yo te pregunto en el camino, oye, ¿viste el vehículo negro que acaba de pasar? Probablemente no lo vas a ver, muy probablemente, porque estás concentrado solamente en ver el vehículo amarillo. Igual nos pasa mentalmente cuando nosotros estamos intentando evitar las cosas catastróficas, ponemos la mirada en las cosas catastróficas y eso es lo que se expande y solo vemos cosas catastróficas alrededor. El mundo en realidad es bastante hostil y complicado en muchos aspectos porque vivimos pendientes de todo lo que ocurre alrededor. Ahora miramos este panorama. Si yo estoy en medio de un bosque y yo me encuentro con un conejito, de mi corazón puede que haya ternura si no le tengo fobia o miedo a los conejitos. Qué ternura, qué ganas de acariciarlo, qué ganas de verlo. Pero cuando volteo la mirada me encuentro con un tigre. Inmediatamente desaparece de mi vista, de mi visión y de mi conciencia el conejito. Y se activan todas las alertas porque está el tigre y tengo que salir corriendo a esconderme en una cueva para protegerme del tigre. Asimismo opera nuestro cerebro buscando protegernos, siempre estamos alertas a las cosas malas que pueden ocurrir en el camino y en ese caminar las cosas buenas desaparecen de nuestra visión, desaparecen por completo y entonces eso en alguna medida nos impide concentrarnos en las cosas buenas que pasan y en cómo ser felices. Por eso, al revisar este tema de la ciencia de ser feliz, en nuestro libro nosotros hablamos de las estrategias que podemos aplicar para aumentar nuestra felicidad, cuáles son las cosas que nos llevan a tener esa felicidad. Decíamos pues que en este campo de estudio, las personas que estamos intentando obtener felicidad o buscar la felicidad por todos lados, no encontramos cómo hacerlo, de qué manera yo puedo adentrarme a ser un poco más feliz, encontrar este punto de equilibrio en el bienestar y olvidarme de todo lo atroz que la vida me trae cada día. Y al intentar hacer esto, pues, primero que nada tenemos que saber dónde estamos parados, qué es lo que está ocurriendo, qué cosas forman parte de nuestro diario vivir que nos llevan a ser más o menos felices. Y al descubrir todo esto, nos damos cuenta, caemos en cuenta
que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo como posibles obstáculos para nuestra felicidad no están ocurriendo en este instante y muy probablemente nunca van a ocurrir. Pero ¿por qué entonces nos concentramos tanto en ver estas cosas que no están ocurriendo y que probablemente nunca van a ocurrir? Porque estamos siempre activados en nuestro mecanismo de defensa intentando resolver nuestra vida de una manera más ágil, dinámica y conservar nuestra vida, porque estamos con ese instinto de supervivencia que es el que nos impulsa a estar mirando siempre lo malo que ocurre. Nosotros agarramos este libro y empezamos a hablar acerca de lo que era el bienestar y la felicidad y todas las áreas del bienestar que nosotros debíamos estar cultivando, buscando y tratando de encontrar todo el tiempo. ¿Cómo yo puedo ser más feliz? ¿De qué manera yo puedo encontrarme con la felicidad y no perderme en el intento de hallarla? Es entonces cuando yo tengo que regresar a mí y empezar a mirar dentro de mí dónde estoy, quién soy y qué estoy haciendo. Porque al mirar dentro de mí, yo voy a encontrar esa respuesta hacia la felicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo le voy a compartir un poco de cómo logramos ser un poco más felices a través de esta presentación que tengo aquí, que me va a ayudar a compartir de manera más certera y efectiva la ciencia de ser feliz. ¿Qué es la ciencia de ser feliz? Pues un enfoque científico que te ayuda a llegar a una vida plena. Dime, Meire. La pregunta entonces en este caso es, ¿ustedes ya tienen definido el concepto de felicidad? ¿Es algo emocional, es racional? ¿Cómo lo ven ustedes desde la ciencia? Desde la ciencia se ve como un estado emocional. Es un estado emocional positivo que te permite a ti tener y disfrutar de sentimientos y emociones como la alegría, la sensación de satisfacción, el completo bienestar. Eso es lo que te da felicidad y la puedes experimentar a diversos niveles, desde una satisfacción básica por las necesidades básicas cubiertas hasta el descubrimiento de la realización personal, como lo decía Maslow, y alcanzar ese propósito de la vida. O sea, Lo que no te deja ser feliz es no tener un propósito de vida, no eh, tener claro hacia dónde vas, qué estás haciendo. Como dice nuestro líder Marcelino, pues el qué y para qué vivir es básico porque la ciencia te está hablando de esto. Si tú no sabes por qué estás aquí, qué estás haciendo, hacia dónde se dirige tu vida, tú simplemente estás en modo automático, decimos los científicos. Y desactivar el modo automático implica tener conciencia de dónde estoy, qué estoy haciendo, aquí, ahora. Y eso nos ayuda. Hay una consulta por aquí de José Manuel. Sí, buenas noches, doctora Brown. José Manuel Escobar. Doctora, por ejemplo, cuando uno va al médico y resulta que en la consulta uno ve que el médico dice no, 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 no. ¿Cómo uno toma todos esos no de manera positiva? Porque se está dando uno cuenta que el médico le dice, mira, lo tienes alto, esto lo tienes alto, esto lo tienes alto. Y uno sale o cualquier persona sale del consultorio y bueno, de capa caída, porque dice, bueno, pero aquí yo no tuve nada, nada positivo, todo fue no. O sea, ¿cómo una persona va a ser feliz por decreto? O sea, ¿cómo me explicaría usted a mí cómo esa persona eh, se le puede cambiar ese chi y decirle, bueno, mira, sigue el consejo del médico, haz esto, lo otro, y trata de no encerrarte en lo negativo, sino en lo positivo? ¿Cómo sería en ese caso, doctora? Gracias. Un poquitín, me encanta esta pregunta porque la realidad es que la ciencia incluso también ha descubierto que cada uno de nosotros tiene una posibilidad o no posibilidad genéticamente determinada de ser feliz o no ser feliz. Hay una doctora que se llama la doctora Fredrickson, que ella habla de que nosotros para poder tener una sensación de bienestar emocional, tenemos que trabajar lo que ella llama el ratio emocional. Por cada emoción negativa o incómoda
o como la llamo yo, displacentera que yo percibo, yo tengo que activar 3 emociones positivas, agradables, placenteras para neutralizar sus efectos en mi organismo. De ese mismo modo habla Sonja Lyubomirsky, que es una gran investigadora de la ciencia de la felicidad y de cómo llegar a ser feliz, que nosotros tenemos genéticamente un 50% de posibilidad de ser o no ser feliz, genéticamente determinado. Hay personas que por genética tienen una tendencia a tener estados emocionales más melancólicos, más tristes y con tendencia a la depresión, tendencia a estar más deprimido en su estado de ánimo. Pero hay un 40% que depende de tu voluntad y un 10% que son los eventos que ocurren en la vida. Cuando nosotros vemos estas cosas y decimos, wow, del 100%, hay un 50% que viene conmigo en mi genética. Hay gente que, aunque le pase un tren por encima, sigue teniendo una actitud positiva y es optimista y sigue avanzando. Y hay personas que no le ha pasado nada, pero con el solo hecho de pensar que le puede pasar, ya están tristes, deprimidos, con pensamientos catastróficos y con sensación de que no pueden avanzar en la vida. Esa es la primera parte que tenemos que revisar. La otra parte es este 40% de mi voluntad para poder transformarme, para poder cambiar. Si yo junto mi 50% de que soy capaz de levantarme, ser agradable, ese 10% de las cosas que me suceden no va a cambiar mi estado de ánimo porque se va a sumar mi voluntad, que es el 40%, más lo que genéticamente está determinado, según lo que dice Sonja Lyubomirsky, con ese 10% que es lo que está ocurriendo en la realidad. El accidente que ocurrió, la pérdida del trabajo, el problema en la salud, lo que te esté ocurriendo, solo equivale a ese 10%. Si yo tengo ese otro 90% que suma en carga positiva, yo tengo mejores recursos para poder enfrentar ese 10% de lo que me está ocurriendo. Nos toca entonces investigar y ver qué es lo que está pasando con la persona, porque es a nivel individual, cómo ella tiene sus pensamientos, de qué manera está manejando las emociones, de qué manera está interpretando su realidad del mundo que vivimos, porque todos tenemos una visión del mundo diferente. Habrán cosas en las que concordemos y cosas en las que no vamos a concordar. Por eso se hacen investigaciones personales de cómo tú estás llevando tu vida y cómo está esa parte de ese 40% de tu voluntad, más revisar lo que hay en tu historia genética para saber si estás en la parte donde tengo mayor probabilidad de estar deprimido, buscando historias familiares. Mis papás se deprimían, mi tía tenía una tendencia a estar depresiva, o siempre estaba negativa, o siempre estaba pensando en catástrofes, en situaciones, y el 40% de mi voluntad me puede ayudar a mí a revertir incluso la parte genética, porque es una decisión personal. Si yo decido entonces transformar mi vida, yo puedo empezar con hacer ejercicios, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ejercicios que la ciencia ha probado que te ayudan a ser un poco más feliz, a trabajar en esa felicidad. Por eso llamamos que este libro es para cultivar el bienestar por medio de la acción. Y para poder cultivar ese bienestar por medio de la acción, pues tenemos que empezar mirando a dónde nosotros estamos. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en la vida es poder visualizar, y me encanta trabajar desde la metáfora, porque nos ayuda a visualizar de mejor manera de lo que estamos hablando. Imaginémonos que somos como un árbol. Ese árbol tiene diversas partes. Ese árbol tiene raíces. Y, por ejemplo, las raíces vienen a ser todo lo que son tus valores, tus creencias, eso que te cimenta a ti, lo que te hace estar de pie. Tu tronco es tu vida, las personas que tienes alrededor, qué hace ese tronco en tu vida, cómo se maneja ese tronco en ese árbol para ayudarte a ti a conectar. Y tú no eres un árbol que vive solo en una isla. Ese árbol tiene otros árboles. Además, ese árbol tiene algo que es la enorme, frondosa copa donde están sus ramas, y esas ramas son las relaciones sociales que interactúan contigo. Sabemos muy bien que cuando tenemos un árbol que está bien plantado, si está plantado con raíces fuertes, él va a permanecer y esas raíces van a ir buscando los nutrientes que necesita debajo de la tierra.
Asimismo, nosotros con nuestros valores, cultivando nuestras creencias, cuidando las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros, vamos a poder ir fortaleciendo nuestras raíces y eso va a hacer que nuestro tronco se vuelva un poco más grueso, más fuerte, más firme, y ese tronco es nuestro carácter, cómo interactuamos con los demás, y en esa copa vamos a estar nuestras relaciones externas, con quiénes nos relacionamos, con qué personas caminamos, qué hablamos, qué decimos, qué le damos al mundo y que el mundo nos retorna. Así como un árbol interactúa de manera eficiente con todo lo que le rodea, absorbiendo todo el dióxido de carbono que nosotros exhalamos con cada respiración, y nos devuelve a nosotros el oxígeno que es vital para nuestra vida. Asimismo son las relaciones sociales nuestras. Lo que yo tengo, yo lo comparto con otro y yo puedo ser una persona nutritiva o una persona tóxica alrededor de las personas que me rodean. Si yo tengo muy buenas raíces, yo las voy a fortalecer y voy a engrosar mi tronco para poder estar firme y de pie, y mi copa va a seguir creciendo porque voy a seguir intercambiando con otros y al final voy a dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Relaciones saludables, una familia fortalecida, buenas relaciones sociales, espirituales, todas estas cosas que nosotros vamos soltando y como decíamos, pues los frutos del espíritu se van a ir desarrollando alrededor de nosotros dentro de ese marco. Por eso es tan importante que nosotros veamos quiénes somos y hacia dónde vamos, porque yo tengo que darme cuenta que la felicidad depende de mí y de cómo yo me voy a ir manejando. Entonces yo tengo que descubrir eso en esa persona para poderle enseñar a ella a no tener pensamientos catastróficos ni negativos frente a situaciones que pueden ser revertidas. Y en todo caso, si no se puede revertir porque X, pues tengo una enfermedad terminal o un diagnóstico que no tiene posibilidad de ser revertido, mientras esté viva, voy a vivir. Y mientras tenga aliento de vida, pues me voy a concentrar en disfrutar de lo que tengo alrededor. Y nos toca entrenar y enseñar a las personas. De hecho, esto de la ciencia de ser feliz, las cosas que llevamos, ayuda muchísimo en todo sentido y por eso llevamos actividades que pueden permitirle a las personas poder acceder a ese nivel de felicidad y entender que si tenemos un propósito de vida, siempre vamos a estar claros en nuestro propósito de vida sin importar lo que ocurra alrededor. Fíjate lo interesante que es esto con la metáfora del árbol. La ciencia ha descubierto que hay algunos aspectos que contribuyen a nuestra felicidad y que son fundamentales. Y ella habla de 7 aspectos que nosotros debemos revisar para poder alcanzar esos niveles de felicidad. Cuando una persona se encuentra ante una situación como la que mencionaba José Manuel, que llego al médico y el médico me está diciendo, tienes los triglicéridos, tienes el colesterol, un montón de cosas de diagnóstico. Yo tengo 2 opciones, siempre voy a tener 2. Yo me trago todo eso que me dijo el doctor y vivo con esa profecía de que pudiera yo transformarla en una profecía de autocumplimiento, aceptando todas esas cosas negativas, sin hacer nada por revertirlo, y me voy a consumir en el dolor y en los pensamientos de lo que pudiera pasar mañana con respecto a ese diagnóstico, dejando de vivir el hoy, que aunque tengo un diagnóstico y no se pueda revertir, mientras que yo esté viva voy a vivir mi hoy. No voy a concentrarme en preocuparme por lo que está, porque la preocupación, ¿para qué te sirve? La preocupación es simplemente un mensajero que te dice que hay algo en lo que tienes que actuar. Si te quedas solo con la preocupación y no te ocupas, definitivamente te vas a desgastar y no vas a alcanzar la felicidad. Sin embargo, si te ocupas de lo que te puedes ocupar y dejas que a través de la fe el Señor te guíe y muestre el camino, tú podrás alcanzar ser un poco más feliz. Pero si te quedas estancado, sin moverte, sin avanzar, solamente concentrado en eso negativo que te dijeron, pues no va a haber nada que puedas hacer para transformarlo. Por eso es tan importante tener pensamiento. Y de hecho, fíjate que nosotros llevamos estas enseñanzas incluso a los hospitales donde se está trabajando con cuidados paliativos y que aunque la persona esté con una enfermedad que pudiera ser terminal, tienen espacios para tener momentos de alegría, momentos de paz, momentos de esparcimiento y por eso se le llevan actividades
que puedan ayudarlos a alcanzar eso. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues siendo agradables con las personas que están sufriendo, que están padeciendo o atravesando cualquier situación de vida que pudiera ser incómodas para ellos, que pudieran ser dolorosas, y nosotros los llevamos dándoles ratitos de bienestar, como cuando vamos y les llevamos alimentos, les llevamos visitas, les llevamos una cobija, un alimento caliente o incluso le llevamos un poco de risa, un poco de música, un poco de algo que le pueda permitir transformarse y avanzar y sentir pues que están un poquito mejor que estar concentrados pensando en la situación por la que están atravesando, que no les va a ayudar a avanzar. Entonces es bien importante poder entender que estamos en estos niveles resolviendo a través de la ciencia esos 7 pasos, esas 7 actividades o cosas que puedes hacer para acercarte un poco más a estar feliz. Y vamos a hablar de la primera de ellas, las relaciones sociales. Es bien importante poder tener amigos con los cuales tú puedas compartir. Con las relaciones sociales hablamos de amigos, de familiares, de seres queridos que sean fundamentales en tu vida y que te permitan a ti poder alcanzar esos niveles de felicidad. La ciencia ha demostrado que la gente entre más sola se encuentra, y no estoy hablando de que viva sola, sino que emocionalmente se sienta desconectada del resto, más sensación de abandono tiene, más tristeza acarrea. Puede ser que seas una persona que vive solo, sin embargo, no te sientes solo porque tienes amigos, porque tienes una vida social activa, porque te ocupas, ya sea de ti mismo o de ayudar a otros, y eso te lleva a esos niveles de satisfacción y te acerca un poco más a la felicidad. Por eso, desde la fe hacemos actos altruistas y ya lo decía Abraham Maslow cuando hablaba de cómo nosotros podemos, a través de una pirámide, llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Eso cuando ya yo alcancé todo lo que yo quería, entonces yo ahora me aboco a poder compartir con otros, a poder darle a otros. Sin embargo, modernamente nosotros hemos visto y estudiado que no necesitas llegar al nivel de autorrealización para hacer esto mismo, sino que a través de satisfacer tus primeros estadios, que sabemos que la base es cumplir con mis necesidades básicas, a través desde ahí, desde mis necesidades básicas cubiertas o no tan bien cubiertas, igual yo puedo compartir de lo poco, de lo mucho que yo tengo y empezar a ampliar mi espacio relacional y buscar a través de las relaciones sociales, acercarme a esos momentos de felicidad que me lleven a cumplir ese mandato de ser feliz mientras que estoy aquí, en este plano. Conectar con los demás, cumplir mis necesidades básicas, tener conexión con otros seres humanos. Otra de las cosas que nos acercan, que es el segundo de los descubrimientos de la ciencia, es tener una vida con propósito y significado. Ya lo decimos nosotros cuando estamos hablando de la inteligencia emocional. Una de las cosas es llegar a ese estadio de una persona emocionalmente inteligente cuando alcanza propósito y significado en su vida. Es tener un propósito de la vida, tener un sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debo lograr? Se ha probado que aumenta los niveles de felicidad. Una persona que se siente satisfecha consigo misma y está siempre buscando compartir lo poco o lo mucho que tiene con otros, o encuentra cuál es el sentido de su vida, lo que sea que te guste, que te apasione, que te haga que tu sangre hierva de alegría, de emoción, de hacerlo, pues eso yo lo voy a buscar porque para esto nací, para esto vine aquí, para esto estoy aquí, para ayudar a otros. Algunos lo ven desde la parte de ser altruistas, otros lo ven a través de crear una empresa, crear un proyecto que pueda ser de beneficio propio o beneficio del resto de la comunidad. Lo que sea que tú encuentres que te lleve a ese nivel de propósito y significado puede aumentar tus niveles de felicidad. Y ese es el segundo. Ahora, cuando hablamos de este tercer nivel, donde hablamos de felicidad y de bienestar,
estamos hablando de la salud física y mental, que es imprescindible. Y más en estos tiempos donde enfermedades como la depresión, la ansiedad, el síndrome de burnout, entre otros, está siendo mella de la población porque estamos tan afanados. Y volvamos entonces al ejemplo que mencionaba de que si ves al tigre y te metes a la cueva, ya tus niveles de estrés bajan, se tranquiliza tu mente y ya no estás preocupado por tu vida porque estás a salvo. En la vida moderna ya no encontramos tigres, pero tenemos una cantidad de vampiros emocionales que van destruyendo nuestra felicidad y nuestra capacidad de tolerancia desde que nos levantamos en la mañana. La primera cosa de repente es el duchazo de agua fría o caliente para salir de la cama. Eso te eleva los niveles de cortisol de una cantidad que necesitas para poder estar alerta y despierto. Porque el cortisol no es que es malo. Lo malo es tener una cantidad enorme de cortisol, que es la sustancia que nos brota en el cuerpo cuando estamos bajo niveles muy altos de estrés, ¿verdad? Entre otras sustancias, el cortisol solo es una. Ese cortisol elevado no baja de manera inmediata, se demora mucho tiempo circulando en nuestro organismo hasta que puede salir a través del sudor, a través de si haces algún ejercicio, alguna cosa que pueda ayudar a que salga ese cortisol que circula lento por tu organismo. Pero pasa y acontece que no solamente tenemos ese nivel de estrés de la mañanita, sino que cuando salimos nos encontramos con un tráfico pesado o con conductores intolerantes, el ruido ambiental, muchos colores alrededor, tanta sobrecarga sensorial que también aumenta nuestros niveles de cortisol. Y si además le sumamos que dejé esto en el trabajo, voy a llegar tarde por el tráfico, cuando llego mi jefe va a estar en la puerta, me va a llamar la atención, todo lo que está en mi mente, imaginando escenarios catastróficos, tu mente no tiene la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que solo es producto de tu imaginación, igual va a secretar más cortisol. Y se convierte entonces en un ciclo interminable donde nunca terminas de limpiar tu cuerpo de ese cortisol porque va en aumento, en aumento, en aumento en cada minuto en que sigues teniendo situaciones que van a alterar tu vida. Entonces es importante comprender que cuando estamos en estos niveles, nuestro trabajo es ser responsable en el cuidado de nuestra salud física y de nuestra salud mental, que son esenciales para poder sentirnos un poco más felices. Es bien importante que nosotros veamos esto y por eso tengo esta diapositiva aquí que le estoy compartiendo, que es cómo nosotros vemos el bienestar y las áreas del bienestar. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de que tenemos un área física, un área mental, un área espiritual, un área social y un área emocional. Y ya estuvimos hablando de esto cuando decíamos de los hallazgos con respecto a cómo ser más felices y hablábamos del bienestar social cuando estuvimos hablando de cómo manejar nuestras relaciones sociales, encontrar un propósito, un sentido de la vida que va de la mano también de el área de bienestar emocional y de bienestar espiritual, hacer actividades placenteras. No podemos vivir la vida completa solo en el deber, trabajo, obligaciones, responsabilidades. También tiene que haber un espacio para el esparcimiento, para el ocio, para hacer cosas que te gustan, que te llenen, que te agraden, hacer actividades lúdicas, actividades recreativas que sean de tu agrado, va a permitir activar ese espacio de felicidad y de bienestar. A algunas personas les cuesta muchísimo llegar a este nivel, sobre todo cuando tienen altos niveles de profesionalismo o tienen muchas responsabilidades. La vida moderna nos ha enseñado que entre más ocupado estás, más importante eres. Y eso va en detrimento de tu salud. Dímelo, Meir. Bueno, cuando tú tocas aquí el tema de sentirse bien, o sea, lograr el bienestar,
saltan todas estas limitantes que nosotros tenemos. Nosotros mismos nos ponemos límites por, no sé, una carencia física, deficiencia mental, nuestra propia salud cuando se quebranta muy fácil, dice, ah, yo sería feliz si pudiera ir a tal parte, pero es que no puedo, no debo, la economía no me alcanza. Bueno, todos los peros del mundo son esas limitantes. ¿Cómo lograr entonces un bienestar cuando vivimos con el enemigo dentro de nosotros mismos? Esa es la realidad, poder transformar. Mira, nosotros de la ciencia hablamos de lo que es la reestructuración cognitiva, hacer un reencuadre de tus creencias. Y por eso se trabaja desde descubrir en qué crees, cuáles son las creencias, porque nosotros hablamos, cuando estamos hablando desde el coaching, es tener, tenemos creencias que son limitantes y creencias que son potenciadoras. El descubrir esas creencias limitantes te van a ayudar a ti a darte cuenta cuál es el motor que alimentan tus excusas para desactivarlo y poder activar el motor que alimenta tu fe, que alimenta tu habilidad para disfrutar, para resolver. Imagínate que a mi consulta llega gente que se siente triste, incómoda y vacía por el simple hecho de tener un día de descanso. No se pueden permitir un día de ocio o unas horas de ocio, porque alguien le metió en el chip que ser productivo, ser inteligente, ser una persona de éxito, implicaba estar 24/7 haciendo algo y casi que se penalizaba el ocio. Y recuerdo que hubo épocas anteriores donde incluso teníamos lo que se llamaba la hora de la siesta, muy popular en nuestros países de Latinoamérica, literalmente 1 hora o 2 para holgazanear sanamente y luego levantarse con más ánimo a seguir haciendo la segunda parte de la jornada. A medida que el mundo se fue modernizando y nos fuimos llenando de más y más responsabilidades, ahora tener un break, descansar unos minutos, nuestro cerebro lo interpreta como holgazaneo y nada de productividad y esto está mal y te castigas, te autocastigas por el simple hecho de descansar. Y tenemos cantidad de gente que está teniendo problemas de salud física por no descansar, por no dormir adecuadamente, por no alimentarse bien. Por eso que una de las áreas que ayudan a tener mayor felicidad es cuidar de tu salud física y salud mental. Hacer ejercicio, moverte, hacer algo que te lleve a tener estos niveles de placer y felicidad. Y cuando no puedes, como mencionabas hace un rato, tengo tanta preocupación, tengo tantas cosas que yo estoy haciendo en el diario vivir que no me dejan ser feliz, yo puedo buscar ayuda. Yo puedo trabajar con un profesional de salud mental, con un coach de felicidad y bienestar que me ayude a encontrar esos espacios donde yo pueda tener un pleno disfrute de mi vida y aprender a vivir en tiempo presente, estar en el aquí y en la ahora. Se pierde mucho tiempo, mucha energía y mucha de nuestra capacidad por estar pensando, uno, en lo que pasó ayer que no tiene remedio porque ya ayer pasó, no hay nada que puedas hacer al respecto, o lo que probablemente va a ocurrir en el futuro. ¿Cuál futuro? Si no existe el futuro. Lo que tú tienes es el hoy y tomarlo como un presente para estar presente, hacer lo que corresponde hoy. No esperar de que mañana, si tuviera el mejor auto, me iría mañana. Hay una metáfora que me encanta que yo veo a cada rato y me recuerda cómo nosotros como humanos vivimos de esa manera. Tenemos a una persona sentada en un restaurante teniendo una cena lujosa, pensando en la persona que está sentada en el parque al frente, comiéndose una hamburguesa y deseando no estar en ese restaurante, sino allá sentado frescamente comiéndose una hamburguesa y disfrutando de la brisa del parque. Mientras que el que se está comiendo la hamburguesa en el parque está pensando que quisiera estar dentro del restaurante con aire acondicionado y comiendo una comida gourmet y no una hamburguesa.
Eso nos indica que nosotros siempre vamos a tener ese grado de insatisfacción como seres humanos. Siempre creemos que podemos alcanzar algo más y algo mejor. Pero para poder neutralizar esa angustia por lo que yo no tengo ya, viene el siguiente regalo y es la gratitud. La gratitud nos ayuda a ser más felices porque nos hace ser conscientes de las cosas que tenemos y dejar de mirar las que no tenemos. Poder ser agradecidos con la vida, con la salud que tengo hoy en este momento, porque aunque tenga una situación de enfermedad, estoy aquí, pudo ser peor. Entonces agradezco lo que tengo hoy y disfruto de eso y eso puede ayudar a aumentar también mis niveles de felicidad. Y en el sexto lugar está una de las cosas que quizás se nos ha tornado en algo muy difícil, la cosa más difícil que hay, que es la capacidad de perdonar. Perdonar a otros y sobre todo perdonarme a mí misma. Muchísimo de la infelicidad que las personas sienten es por esa incapacidad de perdonar, porque siempre estamos pensando en la venganza y la justicia y en tratar de ver cómo resolvemos el que me hizo. Y tenemos muchos dichos muy populares a lo largo y ancho, donde hablamos de que el que me la hace me la paga, la venganza, y hablamos de tantas cosas, pero no nos damos cuenta que el perdón no es para la persona que te dañó, que te hizo daño, sino para ti, porque como seres humanos todos tenemos la capacidad de herir o de lastimar a alguien, pero también tenemos la responsabilidad de perdonar a quien nos haya hecho daño y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que quizás salió mal, por lo que no hemos intentado y por lo que vamos a intentar. Es muy importante perdonar, que no está fácil, que no es tan fácil para algunos porque la palabra suena tan wow, pero cuando yo perdono, la persona que sana soy yo, no el que te hirió. Y yo siempre he dicho que la falta de perdón es como tomarte cicuta y esperar que el otro muera. Tomarte un veneno y esperar que la persona se muera. Algunas veces esa persona a la que tú no has podido perdonar ni se acuerda del daño que te hizo, ni recuerda cómo fue que te lastimó. Y en alguna medida también suele ocurrir que la persona te ha lastimado sin tener conciencia de que te estaba lastimando. Aunque también hay quienes te lastiman con toda la intención y con toda la conciencia. Sí, de todo hay. Pero al final, esto es como un presente. Alguien te trajo un regalo y si el regalo no te gusta, ¿con quién se queda el regalo? Con la persona que lo trajo, ¿verdad? Le devuelvo su regalo y no lo acepto. Entonces yo no acepto quedarme teniendo, guardando, cargando con la piedra del daño que me hicieron cuando quien debe cargarla es otro. Yo me aprendo a liberarme de eso y para eso hay múltiples ejercicios que se han visto que te enseñan a perdonar, que te enseñan a transformar tu vida, a cambiar, a moverte. Y la séptima cosa, que es una de las que a mí me encanta hablar, es dedicarte al crecimiento personal. Significa que la ciencia nos ha enseñado que nosotros tenemos algo que se llama plasticidad neuronal. Antes se decía que llegada a cierta edad ya no podíamos aprender, ya no seríamos capaces de transformar ni de cambiar. Sin embargo, la ciencia nos ha enseñado que no importa la edad que tengas, tu cerebro sigue teniendo nuevas conexiones neuronales cada día si lo mantienes despierto y activo. Eso significa que si yo me dedico a prepararme, a estudiar, a aprender, a desaprender, a volver a aprender, eso también me da a mí un nivel de felicidad. Me ayuda a mí a conectar con la sensación de felicidad. Crecer no solamente se trata de hacer estudios formales, sino de aprender cosas que nunca aprendiste. Por ejemplo, llegó un momento en mi vida en que yo tomé decisiones como yo a partir de ahora tengo una lista de cosas que nunca he hecho y que quiero hacer. Y siempre comento como anécdota que la primera cosa que hice fue tocar un gato. Yo nunca en la vida había tocado un gato, no me gustan los gatos. Pero el hecho de haberme atrevido a romper esa barrera y tocar ese gato fue suficiente para transformar mi cerebro y decirme que yo sí puedo.
Y eso me llevó a una serie de cosas que me siguen dando aliento de vida y ayudándome a transformar, porque empezamos a pensar en todo lo que yo sí soy capaz de hacer, aunque creía que no. Y hoy día estamos viendo personas que a los 80 años se están graduando de una universidad o están aprendiendo un hábito nuevo, y todos nosotros que tenemos la fortuna de haber sido migrantes tecnológicos, seguimos aprendiendo. Cuando ya pensábamos que teníamos dominada la computadora y el teléfono móvil, surge la inteligencia artificial que cada día se renueva y estamos todos los días aprendiendo nuevas cosas de esta tecnología. Eso significa que nuestro cerebro tiene esa capacidad de seguir aprendiendo, y eso amplía nuestro radio mental y nos permite a nosotros no concentrarnos en lo que nos hace falta o en las cosas que salieron mal, sino seguir teniendo esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de sorprendernos con lo que ocurre y seguir ampliando el camino hacia donde vamos, movernos a través de la inteligencia emocional y enseñar lo que son estos neuropéptidos, sustancias que están en el cerebro, eso que nosotros llamamos el cóctel de la felicidad, donde está la serotonina, la endorfina, la oxitocina, entre otras, crean este maravilloso cóctel y que nos dan esa sensación de felicidad. Y a mí me encanta mucho, si usted tiene la oportunidad de buscarlo, que busque videos donde aparece la endorfina, y cuando usted ve esa endorfina moviéndose en el cerebro, incluso pareciera que estuviera bailando. Y yo llamo eso el bailecito de la felicidad, porque esa es la hormona o el compuesto o el neuropéptido principal del cóctel de la felicidad. Tener eso secretado en nuestro organismo nos da esa sensación de bienestar, de armonía, de poder avanzar. Por eso es tan importante que nosotros conectemos con el bienestar y podamos entender que cuando estamos buscando la felicidad, primero tenemos que mirar cómo funciona nuestro cerebro, que hoy en día hablamos de que es un cerebro triuno o tripartito, que lo dividimos así para poderlo entender de mejor manera. Y tenemos la primera parte, que es ese cerebro reptiliano, ese cerebro primitivo, que es el que estaba solamente encargado de ese modo supervivencia, que está siempre en estado de alerta, que siempre está viendo todo lo que ocurre alrededor para prevenir desastres. Cuando nosotros le permitimos al cerebro primitivo que sea el que gobierne nuestra vida, esa es la receta para el desastre, porque él siempre va a tener el spotlight sobre las cosas malas que pudieran ocurrir, aunque no están ocurriendo. Y hace que el cerebro entre en ese estado de alerta máxima y en shock permanente, buscando siempre a dónde está el enemigo que hay que combatir. Y si el enemigo no aparece, pues nos hacemos autofagia y empezamos a lastimarnos a nosotros mismos. Igualito, tenemos este segundo cerebro que se desarrolló, que es el sistema límbico, donde nosotros hablamos pues de que ahí se alberga y se sintetizan, perdón, todo lo que son las emociones. Ese cerebro emocional, que también es un mensajero, porque ahí esas emociones son mensajeras, nos vienen a enseñar algo. Cuando yo tengo un abanico emocional amplio, yo puedo saber qué me está diciendo cada emoción. Cada vez que siento miedo, qué me está diciendo. Si yo permito que el miedo gobierne, el miedo me va a paralizar y no voy a poder avanzar. Es allí donde yo le voy a pedir ayuda a la parte más moderna y desarrollada del cerebro, que es ese neocórtex, que es esa nueva corteza, donde está la corteza prefrontal, donde se puede entrar en esa parte de discernimiento entre lo que tus emociones te están diciendo, lo que estás sintiendo, porque el cerebro emocional principalmente habla de lo que siento yo, y a través del neocórtex poder discernir: esto que estoy sintiendo es real, esto que estoy sintiendo es imaginario, esto que estoy sintiendo realmente, qué tan peligroso o no peligroso es, porque veo que mi cerebro primitivo me está mandando señales de alerta. Y es allí donde yo discierno entre lo que realmente está ocurriendo y lo que es producto de mi fantasía en mi mente, y poder desarrollar mi neocórtex y poder tener todas estas habilidades de desarrollar las cosas que me pueden resultar positivas para alcanzar mejores niveles de felicidad. Entonces yo gané. Podría ser la persona que está siempre en negativo, viendo todo lo que pudiera salir mal. Y yo sé que todo el mundo conoce a alguien que cada vez que le dice: oye, mira, vamos a la playa el domingo, ay, no, que va a ser mucho sol, ay, no, y si llueve, y si las olas, y qué tal si cuando vamos la marea está baja. Ese tipo de personas, si son entrenadas, pueden transformar
la forma en que responden cuando tú les dices, oye, ¿y si vamos a la playa? Oye, ¿qué tal? Me parece un excelente plan. Y ya yo estoy pensando en un plan B por si acaso llueve o si hace demasiado sol, pues voy a llevar una sombrilla, voy a llevar un protector solar. O si llueve, llevo en la misma sombrilla me va a servir para cubrirme y me puedo poner debajo de la palmera a ver la lluvia caer. Y si la marea está baja, pues me voy un poquito más mar afuera y me pongo a escarbar en la arena a ver si encuentro algún tesoro, me puedo sacar unas almejas, unas conchas, no lo sé, pero siempre tener una opción un poco más positiva de las cosas que suceden y créanme que eso se puede entrenar. Y entrenar esto implica que tú hagas una serie de ejercicios. A través del libro, nosotros hablamos de todo esto y hablamos de cómo alcanzar esos niveles de bienestar y de felicidad, trabajando desde los principios de la psicología positiva, conociendo a esos exponentes principales, como es el doctor Csikszentmihalyi, como es el doctor Goleman, que han trabajado descubriendo y encontrando estos aspectos de felicidad que nos pueden ayudar, conociendo también lo que son las herramientas como el yoga de la risa, la risoterapia, cómo empezar a trabajar desde el mindfulness, tener esa conciencia plena en el aquí y el ahora y entender que esa maravilla de nuestro cerebro de poder tener esa neuroplasticidad y esa capacidad de irse transformando constantemente, aún hasta el último suspiro, yo tengo la habilidad para poder aprender, entonces significa que yo me debo montar en el modo de reaprendizaje, donde yo voy a poder desaprender antiguos hábitos que no me hacían muy feliz y aprender nuevos hábitos. Poder ese ciclo nuevo de aprendizaje y reaprendizaje que me va a permitir a mí transformar mi vida, transformar mis hábitos y trabajar desde una mente un poco más positiva que me permita tener esa sensación de felicidad y constantemente tener higiene mental, porque la vida está llena de situaciones complejas que van a pasar cada día. Pero si yo tengo un equipo de amigos, esta gente que está conmigo, mi área social bien desarrollada, yo siempre voy a tener un confidente, alguien con quien yo pueda compartir las cosas no tan buenas que me ocurren, pueda ventilarlas, verlas desde otra perspectiva, darle un nuevo significado a eso que me ocurrió y no estancarme en eso malo que me ocurre. Yo puedo alcanzar un poco más de felicidad y de satisfacción con la vida que estoy llevando hoy, que es la parte importante, entender eso. Hacer higiene mental implica que yo me voy a dedicar a cuidar mi cerebro, a cuidar lo que yo pienso, a cuidar las personas que yo permito que alimenten mi cerebro. Dígame, Rosa. Sí, muchas gracias. A ver, tenemos ahorita un fenómeno que está sucediendo en las sociedades y es que las personas cada vez son más solitarias. Está comprobado aquí científicamente, en Colombia específicamente, que los niveles de natalidad han bajado terriblemente. Ya vemos, por ejemplo, en las sociedades europeas que las personas cada vez son más solas, que han decidido tener, personalizar a las mascotas, humanizarlas y son más solitarias. En nuestras sociedades latinas aún no está muy marcado el fenómeno, porque nosotros somos sociedades más familiares, ¿no? O sea, somos más sociables entre las familias, nos apoyamos más en las familias. En lo que se llaman las sociedades perfectas, Suiza, Suecia, Dinamarca, etcétera, eh, se considera que los grados de alcoholismo son más altos porque las personas se sienten cada vez más solas. Tiene que ver el concepto de felicidad con, con la sociedad en la que se vive. Fíjate que hay muchas cosas que vienen en este contexto y como bien lo comentabas, en principio, estos grupos han empezado a surgir en otras sociedades, no tanto como las nuestras, que somos más familiares, más de estar conectados en grupo. Estas sociedades que nosotros llamamos solitarias, o estas comunidades o grupos que
prefieren o que te dicen, mira, y eso está permeando a nuestras sociedades latinoamericanas. Ya yo no quiero tener hijos, yo voy a tener un perrijo, o voy a tener un gato, o voy a tener algún animal de compañía que me ayude a, no sé, a llevar la vida y estoy aislándome más. Y este fenómeno va en aumento y cada día nos está haciendo más daño como seres humanos porque los seres humanos somos seres con tendencia gregaria. Es decir, que no somos islas, necesitamos los unos de los otros para poder subsistir. Ahora, este tipo de sociedades han crecido en ambientes donde, por ejemplo, la urbanización, las grandes migraciones han sido un obstáculo para que haya esa conexión social. Ya la gente nace en un lugar y no se queda a vivir allí, se va a recorrer mundo, entonces se aleja de su familia de origen y esa ligación emocional se va diluyendo y va haciendo que se vuelvan un poco más solitarios también cuando hay cambios en las estructuras familiares, que la familia se resquebraja y hoy vivimos este resquebrajamiento familiar bien profundo en nuestros países con tanta tasa de divorcios, etcétera. Y si lo sumamos a estas grandes masas de movilidad geográfica donde la gente está migrando de un lado al otro y a veces ni siquiera por deseo propio, sino por estar en la búsqueda de un mejor lugar, vamos a tener estas sociedades solitarias y ellas atentan contra esta sensación de felicidad que nosotros estamos promoviendo. Al final, esta sensación de soledad que estudiadamente se sabe que esta sensación de soledad genera mucho daño y problemas de salud mental. Por ejemplo, las personas que son más solitarias tienen mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión y a problemas de salud mental serios, de los cuales no vamos a ahondar en este momento. También se da el caso de que su salud física se deteriora porque al tener esta sensación de soledad y vivir en constante periodo de alerta, se da un aumento significativo de las enfermedades que son provocadas por estos niveles altos de estrés. Hablamos de problemas cardiovasculares, todos estos problemas de origen metabólico que van a surgir con las sociedades que sean más individualistas y solitarias. De hecho, también se afecta y se disminuye la calidad de vida y la productividad de la persona porque no tiene cómo conectar con otros. Ahora, revertir esto implica que nosotros también sigamos trabajando no solamente en nuestra propia felicidad, como ya decía hace un rato, que la neuroplasticidad nos puede ayudar a transformar esa manera de pensar, encontrando nuevas razones por las cuales volver a conectar. Hay una de las cosas que son muy importantes. Nuestras sociedades se basan principalmente en algo que nosotros llamamos confianza, establecimiento de la confianza. Yo confío en que si yo voy a tu restaurante, tú me vas a servir alimentos saludables. Yo confío en que si yo voy a un médico, él efectivamente es médico y va a procurar mi salud. Y todas estas partes de la confianza se han ido resquebrajando con sociedades más egoístas que buscan solamente el bienestar personal e individual en detrimento del bienestar del otro. Y eso hace que tú vuelvas entonces y te conviertas en un poco más solitario para cuidarte a ti. No quiero estar cerca porque esta persona si me acerco mucho me va a traicionar, me va a dañar, me va a quitar. Y se empieza como una especie de paranoia social, que es lo que está provocando esto, que las personas puedan estar más solitarias. ¿Me decías algo, José Manuel, o se te activó el micrófono? Como decíamos, pues esto está provocando que las personas quizás sean un poco más solitarias y estén en este estadio que no es tan sano, saludable ni agradable, porque no vinimos aquí a vivir como islas, sino a tener una conexión social que es importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Qué podemos hacer? Pues ya lo decíamos entre las 7 cosas que ha encontrado la neurociencia que ayuda a que tú seas más feliz, pues empezar a encontrarle sentido a la vida, conectar con otros, hacer actividades como por ejemplo voluntariado. Hace unos minutos hablé también de aprender algo nuevo cada día, empezar a hacer cosas. Tengo mi lista, ya yo tengo mi lista de cosas que no he hecho y quiero hacer. Entonces eso puede ayudar a Así es, doctora. convertir esto. Espero Gracias, que hayas doctora, muy respondido. amable. Dime, Meir.
Bueno, en esto influye todo lo que acabas de decir que es tan cierto y tan dramático y nos pinta el panorama de la sociedad actual. Pienso yo, no sé si estoy acertado o no, que estos sistemas educativos competitivos y que nos llevan a una vida profesional, laboral también competitiva, incluso ya en la relación de pareja, hay competitividad en la parte económica, en la parte de afecto si hay a los hijos, en la propiedad de las cosas. Entonces, vemos que nuestra sociedad con, creo yo que parte desde ese sistema educativo que nos enseña a estar compitiendo con el otro y de mirar al otro como algo ajeno a mí, algo externo a mí y que yo tengo que estar como por encima, dominante, nos hace ser un poco más primitivos y es un gran impedimento entonces para la felicidad. Totalmente de acuerdo contigo, concuerdo y sí, también en investigaciones hemos visto que el foco está en este sistema educativo y sí hemos visto también en los últimos años se ha intentado hacer algo por revertirlo y estamos viendo que ahorita se trabaja más por proyectos o se intenta que se dé una educación más cooperativa. Al final estamos cosechando lo que se sembró en décadas de una educación individualista en la que primaba el tener la mejor nota, aunque yo tenga que tirar al agua a mi compañero que no me ayudó en el trabajo. Entonces, como yo quiero tener la mejor nota, pues yo no voy a entender si él se quedó dormido, no llegó a tiempo o no pudo cooperarme con el trabajo. Entonces ya eso que pasó de la escuela se convirtió en un hábito que igual permea a nivel profesional y vivimos como en lugar de compañeros universitarios, tenemos desde ya nos van perfilando, míralo, no es tu compañero de universidad, va a ser tu posible competidor cuando salgan al mundo laboral. Entonces ya no estamos creando amistad ni relación. Muy poca gente sale de la universidad con un grupo de amigos de que son mis amigos de la misma carrera, a menos que sean amigos que cada uno esté en una carrera distinta o que entraron allí haciendo amigos porque se vieron en la secundaria donde no se veía de esa manera la forma de relacionarse. Hoy día estás 5 años en un salón estudiando una carrera y muy pocos salen de ahí siendo amigos o algunos que en apariencia se llevaban muy bien durante los años de estudio, cuando son profesionales ya se acabó la relación y no nos volvemos a encontrar porque estamos en el mundo de la competencia. Hoy estamos hablando de un nuevo paradigma que es romper esta parte de la competencia y trabajar de forma más cooperativa. De hecho, incluso el trabajo moderno nos ha enseñado que ya no necesitamos estar en el mismo lugar para trabajar en equipo. Hacemos equipos, cada uno en un país distinto, en una ciudad distinta, pero lo que importa es el objetivo común y nos apoyamos mutuamente para el logro de esos objetivos y de esas metas, porque al final lo que importa es el producto final, no si tú diste más o menos que el otro, porque cada uno tiene un rol que debe desarrollar y desempeñar. Completamente de acuerdo en la necesidad de transformar todas esas dinámicas sociales y a nivel interno el encontrar ese verdadero yo, ¿no? ¿Qué es lo que me satisface? En una sociedad que hoy en día, plagada de influencers, de pseudo coach, todo el mundo quiere tener la última palabra del conocimiento y vemos que hay unas sociedades de engaño, de mucha cosa, se vive hoy en día mucha falsedad, entonces empieza uno a desconfiar de todo, pero esa falsedad también está dentro de mi propia imagen, porque a veces las personas se esfuerzan por mantener un estatus ante los demás. No, yo soy, estoy sonriente, subo mis mejores fotos a las redes sociales, estoy siempre feliz con mis mascotas, con mis hijos, pero en realidad por dentro va una procesión bien triste, llena de frustraciones, de cansancio. Entonces no me permito a mí mismo decir estoy cansado, me siento triste, me siento solo, porque entonces se derrumba toda esa estantería que yo estoy montando. ¿Cómo, cómo se maneja eso? Yo estoy tan feliz que hayas tocado eso porque es precisamente el tema que traía en este siguiente
último bloque de esta conversación tan amena que pudiéramos estar horas en ella, porque hay mucha tela que cortar de ahí. Y es ahí donde en el libro trabajamos este tema de lo que es la positividad y el optimismo, separándolos para que cada quien pueda entender claramente a qué nos referimos, porque se ha dado también a desarrollar en medio de toda esta ola de positivismo, de psicología positiva, de actuar positivo, de bienestar, que se ha caído en lo que se ha llamado positivismo tóxico, vivir con máscaras permanentes. Ya no decía Jung que no podemos tener máscaras permanentes, que de hecho todos tenemos máscaras y las usamos en diferentes momentos. Yo tengo la máscara profesional, la máscara de esposa, la máscara de abuela, la máscara de mamá, la máscara de amiga, y en cada una hay algo de mí, de mi máscara sin máscara, mi auténtico yo, que siempre va a salir reflejado en cada una de esas máscaras. Pero hoy con la facilidad que tenemos a través de las redes sociales y de esta competencia desleal, leonina, asesina y despiadada de parecer en lugar de ser, estamos con unas máscaras que solamente nos están dejando desgracia, nos están dejando suicidios, nos están dejando gente emocionalmente desmoronada que no se atreve a decir que está mal solamente por sostener la máscara de que yo debo estar. La gente no tiene que estar sonriendo 24 horas al día. Cuando tú entras en un estado del ser en el cual te conoces a cabalidad y empiezas a trabajar internamente, tu sonrisa se vuelve auténtica y se vuelve parte de tu ADN, de tu forma de ser. Se enquista en ti, pero eso no te aleja de tener malos días, ni malos momentos, ni tristezas. Cuando aprendes a conocerte realmente, no te importa lo que digan los otros, enfrentas tu realidad. Ahora, no es tan fácil como se dice porque no todos estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Que los demás vean tu autenticidad, vean quién eres realmente y vean que eres un ser humano como cualquier otro vulnerable. Estamos en una época en la que todos queremos ser seres humanos superiores, superhéroes, blindados, con una postura y una mirada sin saber que detrás de todo eso también hay tristezas, también hay tragedias personales, también hay situaciones de salud o situaciones de pareja, de familia que estoy viviendo, pero que frente a los demás yo aparento que soy el súper profesional y la súper persona. Y esto no significa, ninguno de los que estamos aquí, que tenemos que andar por ahí con cara de tragedia ni contándole a todo el mundo nuestras cosas. No se trata de eso, porque no es importante o no es tan importante el de afuera o cómo vaya a interpretar tu vida, como que tú tengas coherencia con tu propia vida. Que aunque lleves una sonrisa afuera, esa sonrisa sea el marco con el que tú te presentas a la sociedad, pero que internamente tú tengas claridad de quién eres, qué estás atravesando en esta vida, qué es lo que estás sufriendo, qué te duele, qué te incomoda y hacia dónde quieres llegar. Y que tengas la habilidad y la capacidad y sobre todo la valentía de poder decir cuando estás mal, necesito ayuda y voy a buscar ayuda. No me voy a ahogar en un vaso de agua. Y si tengo un profesional al lado o una persona en la que confío, a la que le puedo contar lo que me ocurre, ella no me va a desvalorizar por tener un mal momento, por tener un día gris. Ella me va a apoyar, me va a abrazar, me va a dar ese espaldarazo que yo necesito, y algunas veces ni siquiera es un consejo lo que necesito, sino unos oídos y un brazo que pueda darme una palmada en la espalda. Entonces, cuidarnos de eso y seguir aquí con el tema de cómo cambiar. Dice, el positivista siempre encontrará a través de la aceptación de la realidad una utilidad práctica de cualquier evento de la vida, por negativo que éste parezca, o simplemente aceptará aquello que no puede remediar, apoyándose en la resiliencia y en la proactividad para salir adelante y seguir avanzando. Ups, me enfermé, me mocharon un pie, ahora voy a andar con muletas, voy a andar cojo. Bueno, entraré en mi proceso, haré rehabilitación, quizás un día consiga el suficiente dinero para una prótesis, o voy a hacer alianzas con una compañía o con una ONG que me provea de la prótesis que necesito y voy a seguir caminando. Esa es la actitud de una persona positivista.
Lo contrario sería echarme a morir porque perdí la pierna, no cuidarme y permitir que ese estado de ánimo envenene todo mi sistema porque el exceso de cortisol, glucagón y otras sustancias en mi organismo van a ir deteriorando el resto de mi organismo, no va a sanar mi pierna, no me voy a levantar, no voy a seguir adelante y voy a morir en menos tiempo del previsto. Y lo peor no es que me voy a morir, lo peor es que no voy a vivir porque el tiempo que esté vivo voy a estar muerto en vida. Entonces, no es la idea. Tenemos que aprender esto. Ahora, cuando hablamos de optimismo, nos referimos entonces a esa esperanza de que las cosas van a salir mejor o de la mejor manera posible. Tener esa visión positiva. Siempre estoy pensando de que si voy a escribir un libro, por ejemplo, oye, ese libro va a salir bueno, va a quedar bien, lo voy a poder vender. Si no me pasa, voy a revisar por qué no, porque desde esta parte del coaching sabemos que nosotros no hay tal cosa como el fracaso, sino lo que hay son resultados. Si yo tengo este resultado, yo tengo que revisar qué hice para obtener este resultado, para que en una segunda oportunidad yo haga todo lo contrario a lo que hice para poder tener un resultado diferente. Tonto sería hacer las mismas cosas y esperar un resultado distinto. Yo tengo que revisar qué estoy haciendo. Si tuve un fracaso amoroso, no analicé por qué fue ese fracaso amoroso, decidí echarle la culpa a mi expareja de toda la situación de la relación, no voy a poder crecer ni cambiar ni transformarme y cuando tenga otra relación voy a cometer exactamente los mismos errores y lo más probable es que termine también en una nueva ruptura. Por eso es tan importante en todo este proceso de ser feliz aprender a autoevaluarnos. Te veo pensando mucho. Cuéntame cómo te ha resonado esto que estoy diciendo al final. Muy bien, y aprovecho porque estaba viendo aquí las cifras de audiencia. Tenemos muy buena audiencia en Radio Enlace No Ágida. Un saludo para la gente en Estados Unidos, en México. Nos están escuchando en Argentina, a pesar de que ya están casi a medianoche. Están allí a través de la página escuchando esta charla y hay muy buenos comentarios a la gente de Colombia. Tenemos aquí gente de Perú y bueno, mira, es una cosa fantástica porque sí, lo que dijiste antes de empezar, cuando iniciaste la charla, todos buscamos la felicidad y todos creemos que ya la felicidad está allí, como si estuviera flotando en el aire y solamente es cuestión de aspirarla y disfrutarla. Pero acabas con todo esto que nos has dicho, de la necesidad de trabajar para tener esa felicidad, para apropiarnos de esa felicidad. Y desde el punto de vista subjetivo, no va a ser lo mismo mi felicidad que la felicidad de otra persona y no me puedo comparar con esa persona. Lo que la hace feliz a ella no es lo mismo que me va a hacer feliz a mí. Entonces, los ideales de ella no pueden ser mis mismos ideales. Mi propósito es personal. Lo puedo compartir en ciertos aspectos, en una comunidad, por ejemplo, aquí con Brito Land, con las otras comunidades no ágidas y decimos, bueno, tenemos unos propósitos que ya están marcados, pero cada uno los va a aprender a vivir en su relación, con su familia, con el entorno, consigo mismo, esa necesidad de autoperdonarnos, de valorarnos. A mí me gusta hablar mucho también de no perder la capacidad de asombro cuando llegamos a esta edad, por ejemplo, y decimos, yo ya viví todo lo que tenía que vivir y ya nada me sorprende. Y entonces creo que es un mal camino que estamos eligiendo, porque si perdemos la capacidad de asombrarnos todos los días, vamos a perder también la capacidad de tener gratitud y de amar aquello que hacemos, ¿no? Lo que acabas de decir, es más, podemos ser coautores con un nuevo libro porque estamos hablando de esto que es la vivencia real. Nosotros vivimos siempre conectados a el querer. Yo quiero tener, yo quiero lograr, yo quiero, en lugar de estar conectados con el hacer. Yo hago, yo soy, yo resuelvo. Porque al final del día, eso que yo hago se traduce en quien yo realmente soy. Si no lo hago, simplemente me voy a volver un soñador con ideas que se quedan en el aire y al final de mis días
voy a ser la persona más frustrada del planeta porque pensé mucho y no hice nada. El camino de la vida es hacer el camino al andar, crear tu propia trocha y moverte hacia donde tú quieras. Y dijiste algo que es muy importante y yo siempre lo recalco en las pláticas. La felicidad es personal, individual y subjetiva. Lo que me hace feliz a mí no es lo mismo que te hace feliz a ti. Y le decía yo, como seres humanos tenemos cosas que están en común a cada uno de nosotros, pero también tenemos cosas que nos diferencian. Y eso hace la gran realidad. Una época en la que yo tenía algunas diferencias, por ejemplo, con mi hermana por mi forma de pensar y de dirigir mi vida. Y hoy día ella comprendió que lo que yo pensaba es lo que me hacía feliz a mí y que ella no tenía que seguirme a mí ni hacer exactamente lo que yo quería, sino encontrar su propio camino. Porque el camino a la felicidad es diferente para cada uno. Y también es algo que a mí me encanta y siempre lo digo, incluso a mis pacientes cuando estamos en procesos terapéuticos. No te enganches con nadie de manera exagerada. Las personas que llegan a tu vida, sí, somos seres con tendencia gregaria y siempre vamos a estar conectados unos con otros. Pero hay un plan divino en la vida de cada uno de nosotros, ese propósito de vida nos va a traer personas que van a estar con nosotros una temporada o varias temporadas y algunas veces se van a ir. Vas a encontrarte con otra gente que va a caminar muchas temporadas contigo, pero en algún momento te van a dejar, porque cuando llegue el final de tus días, tú vas a ir al encuentro con tu creador solo, no con nadie más. Entonces, las personas que están en tu vida te pueden acompañar incluso hasta la puerta de ese último pasaje para decir chao, nos vemos. Pero no se van a ir contigo, ni te van a llevar. Y aunque se vayan en el mismo momento, cada uno va a seguir por una vía diferente hasta llegar a su punto. Entonces, el final de esto, ¿qué significa? Que yo no me aferro a nada ni a nadie. Yo fluyo con la vida, comparto los momentos maravillosos con la gente maravillosa con la que me toca compartir, vivir, y cuando les toca partir, los dejo ir fluidamente. Fluidamente. Pasaron las temporadas, suficiente, gracias, despido y agradezco el tiempo que me brindaron. Rocío. Licenciada Patricia, buenas noches. Muy hermosa esta charla, muy interesante. Yo quiero preguntar, decía, o sea, como la acción, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas tóxicas que te rodean? Porque a veces le dicen, no, es que cuando dices yo hago, se te mete tu orgullo, yo. ¿Qué pasa con estas personas tóxicas que en vez de aportarte o subirte el ánimo, te bajan la moral? Eso quería preguntarle. Bueno, yo difiero un poquitito con el tema de las personas tóxicas, porque si es de ser tóxicos, todos lo somos en algún momento o para alguien. Aquí lo importante es lo que yo permito y permeo dentro de mí. Yo soy la que tengo la libertad interior de elegir a quién le presto oídos y quién tiene influencia sobre mi vida. Siempre vamos a tener personas que van a ser de influencia en nuestras vidas. Aquí el sabio consejo es saber elegir quiénes son esas personas que me van a influir. Si yo me dejo influir por personas que me van a estar diciendo siempre no se puede, es imposible, no lo voy a lograr, no voy a hacer esto, no voy a lograr, pues yo voy a irme por el mismo despeñadero. Y un ciego no puede lidiar a otro ciego. Yo tengo que rodearme de personas iluminadas, más iluminadas que yo. De hecho, hay una fórmula en la que te hablan los expertos que dice que tú eres el promedio de las 5 personas de las que te rodeas y que dentro de esas 5 personas de las que te rodeas, tú debes siempre elegir 3 personas que estén por arriba de ti, más inteligentes, más sabios, mejor económicamente, con mayores habilidades, y que sean esas habilidades que tú deseas adquirir, y 2 personas que estén por debajo de ti. ¿Para qué? Para que seas tú ese impulsor, ese motor que los levantes y los ayudes a llegar a tu nivel, mientras tú te estás apalancando con las otras 3 que te están guiando hacia donde tú quieres llegar. Si tú no tienes ese balance
en lo que consigues alrededor tuyo, tú te vas a encontrar estancado porque siempre vas a estar con 5 personas igual o parecidas a ti en alguna medida, ninguno va a crecer. Ninguno va a crecer porque todos llegaron a su tope. Para tú poder seguir creciendo, tienes que entrar con personas que estén más elevadas que tú para que te den ese enganche aspiracional de seguir subiendo. Y mirar hacia abajo a las personas que están por debajo de ti para que tú seas también el motor que los ayudes a ellos a subir. Y seguimos en esta rueda cooperativa. Si nos encontramos entonces rodeados de muchas personas que están por debajo de mí, yo soy el profesional, pero me rodeo de 4 o 5 vagos. Tarde o temprano se me va a pegar la de los vagos y voy a quedarme hacia ellos. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y es lo que debes hacer, guiarte de personas. Si tú te rodeas de 5 personas chismosas que siempre están hablando de chisme, hablando mal del otro, siendo negativos, te vas a sorprender sin darte cuenta de que te vas a transformar en ellos. El poder de la influencia es real. Y la influencia es, ¿cómo te lo puedo explicar? Invisible, imperceptible, pero nunca neutral. No te das cuenta hasta que ya adquiriste los hábitos de las personas. Y eso está genéticamente determinado. Estás en una sala y 3 personas bostezan, tú eres el cuarto que vas a bostezar si estás pendiente de ellos. Y las mujeres lo hemos notado porque así es. Nos ordenamos y cuando tenemos un grupo de mujeres alrededor, y eso me lo puede decir Rocío por ahí, un grupo de mujeres que siempre están juntas para arriba, para abajo, hasta sus periodos menstruales se sincronizan. Y si estás caminando con 5 hombres que solamente son tus amigos y solo están bebiendo vino, bebiendo vino, bebiendo vino, te vas a sorprender cuando un día tú mismo abras la botella de vino y seas tú el primero que sirvas la copa, aunque antes no bebías. Cuida tus entornos, cuida de quienes te rodeas, cuida quiénes son las personas que van a estar permanentemente contigo y créeme que vas a poder ser un poco más feliz. No te rodees de gente mal geniada, acércate a la gente que ríe fácil, que te mantiene con una sonrisa. Y ya yo he visto ese cambio. Tengo un amigo muy querido que es un señor muy circunspecto y bastante serio, que en los últimos 2, 3 años que hemos estado rodeándonos, compartiendo en diferentes momentos, ya hoy se ríe más. Y cuando está en mis pláticas, habla de que le estoy enseñando a sonreír. Si no, pregúntale a Stephen Meir, ha aprendido a sonreír. Y yo he aprendido mucho de cada una de la gente que me rodea y siempre me rodeo de personas que son más inteligentes que yo para poder tratar de adquirir, así sea por ósmosis, un poquito de esa inteligencia. Ahora vamos a la parte final. Si quieres hacer alguna conclusión final, despedidas o comentarios, estamos aquí para ustedes. Bueno, yo sí quiero, pues antes que nada, darte las gracias por la participación, por esta charla magistral eh, que nos ha traído tanta enseñanza, tanto aprendizaje para nosotros. Eh, por aquí la gente, bueno, por aquí te dice doña Rosa que se retira de la sala, deseándote lo mejor. Muchísimas gracias, doña Rosa, por haber estado en esta conversación. Y a todos realmente, a los que estuvieron aquí en el Zoom, los que estuvieron a través de Enlace No Ágida en la radio, muchísimas gracias a Ana Hernández ahí en México, que es la encargada de esta emisora. Un saludo, ahí estás, Enlace No Ágida desde México. Muchísimas gracias por estar allí siempre presente en todas las transmisiones de nuestras comunidades y a todos y cada uno de ustedes. Doctora, eh, un tema muy valioso que siempre lo abordamos desde la parte espiritual y hoy lo abordamos desde esa parte humana, científica. Y qué mejor exponente que contigo. Creo que ese libro va a ser un éxito, si ya no lo es, debe ir en camino de ser un gran libro de enseñanza, no solo para los psicólogos, sino en los grupos familiares y todo, algo que vale la pena tenerlo en casa, leerlo, repasarlo como un manual y te auguramos muy buenas ventas, que sea el primero de muchos más libros, que puedas seguir escribiendo
y siempre las puertas abiertas aquí para que nos traigas tus enseñanzas y tus comentarios, Patricia. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad que para mí ha sido un verdadero honor. Si ustedes desean alguno adquirir el libro, pueden trabajarlo desde la plataforma de Amazon. Se encuentra ahí La Ciencia de Ser Feliz, en coautoría con la doctora Margarita Ortiz. Ambas hemos hecho este trabajo investigativo maravilloso que nos ha permitido llegar a estas conclusiones a través de la ciencia y de la experiencia que hemos tenido trabajando con este tema maravilloso de la ciencia de ser feliz y encontrar que no es algo abstracto, es algo real y tangible que nosotros podemos adquirir en nuestro día a día con cosas muy simples y sencillas. Y el libro verdaderamente es un manual que va a enseñar a través de técnicas, porque lo que buscamos es que tú puedas vivir el bienestar a través de la acción con pequeños ejercicios y actividades que te permitan transformarte incluso desde la transformación de tu lenguaje, de cómo hablas, de lo que dices, que eso también tiene un gran poder. Aquí no estamos hablando ahorita del poder de la palabra, pero eso nos llevaría horas a hablar de todo lo que a través de nuestra boca podemos con ella literalmente profetizar y traer a cumplimiento. Entonces tenemos que tener cuidado también cómo hablamos. Y eso está dentro de ese manual que nos enseña incluso qué palabras debemos evitar y cómo debemos expresarnos para ser más felices. Claro que sí, claro que sí. Ana Hernández, ¿tienes algo para decir, para agregar aquí, para tu audiencia también? Claro que sí, muchísimas gracias, estimado Meir. Yo tengo una pregunta. He escuchado y leído acerca que las emociones y o situaciones que estamos viviendo tienen efecto en ciertas partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, si tenemos mucho coraje, afecta el estómago y así. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Pues tienen toda la razón. Las emociones se sienten en todo el cuerpo y hay áreas de nuestro cuerpo que resultan afectadísimas cuando estamos experimentando emociones displacenteras, ¿verdad? Sabemos que tener una exposición prolongada al enojo, al estrés, destruye nuestro hígado, destruye nuestros riñones y eventualmente va a afectar nuestro corazón. De hecho, hay ejercicios que van directamente llevados a las diferentes partes de nuestro cuerpo para liberar de emociones tóxicas. Incluso yo enseño a través de diferentes tonos de risa cómo activar algunas áreas de nuestro cuerpo que se ven directamente afectadas cuando tenemos atrapadas las emociones. Y hay mucha literatura que habla acerca de cómo y en qué partes del cuerpo se albergan ciertas emociones y cómo van destruyendo. De hecho, la ciencia ha estado haciendo investigaciones largas incluso de que la exposición prolongada al estrés puede provocar en algunas personas incluso el desarrollo de algunos tipos de cánceres y de también problemas cardíacos y respiratorios. Entonces, es bueno entender, y yo quiero aquí recalcar que aunque el tema no es precisamente de las emociones como tal, pero las emociones son un componente que viene a darnos mayor o menor felicidad. Comprender, uno, que las emociones no son buenas ni malas, son, son mensajeras. Ellas vienen a traernos un mensaje. No podemos, y no me gusta para nada cuando la gente dice que emociones malas porque tiene una connotación negativa y tendemos quizás a culparlas de cosas que no tienen culpa. Todas las emociones vienen a traernos un mensaje. Lo que no podemos hacer es permitir que ellas gobiernen. Y lamentablemente la mayoría de nuestras decisiones se hacen de manera inconsciente y emocional, hasta las decisiones de compra, y eso lo saben los expertos en marketing. Emociones, venden, compran. Entonces, si aprendemos a controlar, manejar y gestionar nuestras emociones de forma adecuada, sabemos que hay cosas que no debemos hacer. Y como yo decía, no hagas nada ni tomes decisiones permanentes con base en emociones temporales.
una perla más, la mayoría de la gente por estudios, cuando se gana la lotería, al poco tiempo regresa a su mismo estado de pobreza. ¿Por qué? Porque toman decisiones con base en una emoción llamada euforia, que es alegría extrema, sin darse cuenta, sin revisar, sin entender. Entonces, en esa emoción empiezan a comprar y adquirir cosas o a regalar dinero, y cuando están serenos y se pasó la fase de la euforia, ¿qué pasa? Todas las emociones tienen un tiempo, un periodo de caducidad. No estás permanentemente eufórico ni estás permanentemente enojado. Y gente me pregunta, pero ¿cómo es posible si yo llevo 20 años enojado con mi ex esposa y no termino de procesar el enojo? No, lo que pasa es que tú ya no tienes una emoción, ya lo transformaste en un estado de ánimo, porque cada vez que lo recuerdas vuelve y se enquista en tu forma de ser, entonces ya eso no es una emoción. Pero eso es para otra historia, eso es para que me inviten de nuevo y hablemos entonces de emociones. No, mentira, es broma. Ciertamente es importante que entendamos que ninguna emoción es permanente, no tomes decisiones con base en ninguna emoción. Si estás enojado, retírate hasta que el enojo se pase. No ignores el enojo, acéptalo y pregúntate qué te vino a mostrar. Normalmente el enojo te viene a mostrar dónde poner límites. Entonces, cada emoción tiene un mensaje. El truco y el chiste está en descifrar el mensaje que te trae la emoción. Y para lograr eso, lo primero que tienes que saber es conocer tus emociones, conocerte a ti mismo. Lo descubrirás y serás más feliz. Qué hermoso, muchísimas gracias y claro que sí la quiero seguir escuchando. Pues ya sabes, bueno, la doctora siempre está en su programa los días miércoles a mediodía a través de la página Fundación Marcelino Muñoz, en YouTube, ¿no? Ya tu Así programa es. ya sale es por YouTube, entonces pueden estar cada semana, participar de estas charlas, de los talleres que están dando allí, que son excelentes, y bueno, es a la hora de mediodía, viene siendo 11 de la mañana hora de México, 12 del mediodía para el resto de países, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, y bueno, ahí va, cada uno hace la conversión todos los miércoles en el canal de YouTube de la Fundación Marcelino Muñoz, para que tengan presente siempre a la doctora Patricia Brown, que ha estado con nosotros esta noche. Ayudándonos en esto que se llama liderazgo y consolidación, la revolución no ágida, y todos estos aportes nos ayudan a ser mejores personas. Un abrazo para todos, una felicitación, por favor, si le podemos mandar allí corazoncitos, aplausos, flores a Patricia por esta excelente sesión que nos ha dedicado en esta noche. Algo para cerrar, una frase, Patricia. Bueno, para cerrar, me gustaría dejar bien en claro también enaltecer la labor maravillosa que ha realizado la doctora Margarita Ortiz para que ambas podamos haber traído a luz a este maravilloso libro, y pues quedémonos allí pensando en que yo tengo el poder de activar mi felicidad. Entonces, busco a través de la ciencia cómo lograrlo y practico todo lo necesario para vivir vida más feliz, porque no somos eternos en este plano. Así es, así es. Una felicitación más. Agradecidos de corazón contigo. Sabes que esta es tu casa, las puertas abiertas. Shabbat Shalom para todos. Una feliz noche con bendiciones. Todo lo bueno, lo dulce siempre nos acompañen siempre desde lo alto. Saludos y una feliz noche. Que descansen. Gracias, Igual Patricia. para todos y gracias, doctora. Para todos. Gracias, doctora, por la charla.